Buenos días, hermanos, hermanas. Es una bendición para mí poder saludarle un día domingo más, pudiendo compartir una nueva enseñanza, una nueva escuela dominical, este servicio que ha bendecido y ha prosperado tanto nuestras vidas espiritualmente, y no me cabe duda que un día más será de bendición para nuestras vidas. Poder compartir una nueva enseñanza siguiendo el orden correlativo hasta donde llegamos el domingo pasado, que no me cabe duda de que usted pudo participar de esa enseñanza también. Y antes de pasar a la lectura e iniciar, elevaré clamor al cielo, al Señor, para que sea con nosotros, nos dé gracia, nos dé revelación, y para que esta palabra, esta enseñanza tenga el efecto en nuestras vidas que el Señor requiere de cada uno de nosotros. Le invito a que me acompañe, incline su corazón y podamos orar al Señor. Padre Santo, en esta hora te alabamos, te bendecimos y reconocemos que tú has sido bueno para con nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares, y con esa alegría en nuestro corazón nos presentamos a ti, buscando como siempre cada día más de ti, buscando más palabras, buscando más consejos, buscando ayuda, Señor. Y en esta ocasión podemos compartir una nueva enseñanza de nuestra escuela dominical, donde podemos compartir, escuchar, atender detalladamente, Señor, lo que está establecido en esta palabra bendita, que tantas enseñanzas podemos sacar de ella. Te rogamos, Padre, que seas con nosotros, nos des gracia, nos des entendimiento, revelación, y que esta palabra pueda tener cabida en nuestro corazón, Señor, y pueda ser una enseñanza que en el día de mañana la apliquemos conforme a tu voluntad, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, y lo agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Les voy a invitar para que puedan tomar sus Biblias y abrirlas en Gálatas, capítulo 5, del verso 22 al 26. Ahí se encuentra la enseñanza que compartiremos esta mañana. Y el texto que nos firma esta enseñanza se encuentra en Efesios, capítulo 5, versos 9 y 10, que a posterior compartirá nuestro pastor. Le reitero una vez más, Gálatas, capítulo 5, del verso 22 al 26, y el texto de confirmación en el libro que sigue después de Gálatas. Efesios viene después de Gálatas, capítulo 5, versos 9 y 10. Entendiendo que usted está con su palabra de Dios, está con su Biblia, y atenderá y compartirá conmigo la lectura de esta enseñanza, le daré lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Texto de confirmación, Efesios 5, versos 9 y 10. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Dios bendiga la lectura de la enseñanza y el texto de confirmación, y el Señor nos dé su gracia para poder compartir unos minutos, reflexionar y desarrollar estos versos que hemos leído. Es importante para que usted entienda el contexto y pueda seguir el hilo de las enseñanzas, que haya participado en nuestra escuela dominical anterior. Y porque esto viene de la mano con lo que Pablo les habla a los hermanos de Gálatas en la lección que iniciamos la clase pasada, cuando nuestro hermano Camilo nos hablaba de acerca de las obras de la carne, que son muchas y van inclinadas hacia el mal. Y aquí Pablo, en estos versos del 16 al 26, les expone a los hermanos de Gálatas acerca de un hombre espiritual y un hombre no espiritual. Llamémosle un hombre natural. Es por eso que es importante que usted haya podido participar. Si no lo ha hecho, póngale pausa a este video y vuelva al domingo anterior y después retoma aquí. Yo lo voy a estar esperando, yo de aquí no me voy a ir. Para que usted pueda entender, porque si empezamos de aquí, usted no va a entender. De hecho, les pongo un ejemplo. Yo mismo tuve que atender a la lección de mi hermano Camilo para poder tomar el hilo y estar aquí hoy en día ante ustedes.
Es por eso que es importante que usted también pueda atender y pueda seguir el orden que hemos compartido con nuestra escuela dominical. Ya que sobre todo en este capítulo, en estos versos que nos encontramos, donde Pablo les expone a los hermanos de Corinto, Gálatas, los hermanos de Gálatas, referente al Estado, y esto nace por el verso que dice, el verso 13, voy a volver un poco atrás, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ese verso 13 abre el camino para lo que Pablo empieza hablando en el verso 16, dándole a entender que, recordemos un poco, las lecciones que tuvimos anteriormente nos hablaba acerca de la ley, que ya no estábamos esclavos de la ley, sino que empezó a abundar la gracia del Señor, y Pablo les explica esto a los hermanos de Gálatas. Pero también es importante que Pablo, ¿qué hizo aquí? Les puso un tope. Está bien, estamos libres, somos libres, gracias al Señor nos hizo libres por su obra, por su elección que hizo para con nosotros, pero dice en este verso que no había que usar esa libertad como ocasión para la carne. Es por eso que en la lección que compartió mi hermano Camilo la semana pasada, Pablo empieza a detallar y inicia diciendo que es necesario que los hermanos de Gálatas, hoy en día nosotros, andemos por el Espíritu. ¿Por qué? Porque hay obras del Espíritu, hay obras de la carne, y esas obras de la carne se contrastan con el fruto del Espíritu. Ustedes pudieron haber atendido lo que explicó mi hermano Camilo referente a las obras de la carne, que en su totalidad es pecado. En su totalidad es pecado. Pero aquí en la enseñanza que el Señor nos regala en esta hora, viene a tener mucho más sentido. Es importante que usted, al haber escuchado la lección de mi hermano Camilo, o la lección que compartí de mi hermano Camilo, pueda haber hecho un contraste con su vida antes de conocer al Señor. Porque éramos hombres carnales, hombres naturales. Por lo tanto, nuestra vida quizás en más de alguna ocasión caía en una de estas obras pecaminosas. ¿Y qué es la bendición que usted tenemos hoy en día? Que en esta enseñanza el Señor nos dirá cómo tiene que ser nuestra vida hoy en día, como hijos espirituales. Y es por eso que el verso 22, iniciando esta clase, dice, más el fruto del Espíritu, y aquí mi hermano Camilo lo aclaraba, pero es importante que usted también lo tenga claro y vuelva a repetir. Generalmente uno tiene el concepto de los frutos del Espíritu, en plural. Pero aquí la palabra nos deja claro y habla en singular, dice más el fruto del Espíritu. ¿Qué hace entender esto? Esto se lo voy a explicar bien sencillo y espero que me pueda entender. Todos en alguna oportunidad hemos comido uva. Usted saca un manojo de uva y es un fruto completo que es la uva. Pero esa uva se compone por varios segmentos de uva y que en una unidad componen el fruto. Si usted tiene solamente una pepita de uva, es solamente individual. Pero en este caso, cuando habla de fruto, le pongo este ejemplo para que me entienda. El fruto en sí es la uva, pero la uva se compone por un racimo. Y ese racimo, en la unidad que compone ese fruto, le da la totalidad y da la unión que requiere para que sea el fruto. Espero me pueda entender. Yo me entiendo. Mi hermano Camilo parece igual me entiende, me hace like. Y es por eso que aquí hablamos del fruto, un fruto. Y ese fruto tiene 9 virtudes o características que Pablo detalla. Dice, más el fruto es amor, gozo, paz, paciencia y muchas cualidades que vamos a detallar una por una. Son 9 las virtudes que componen este fruto. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que al terminar esta lección usted y yo podamos pensar, ¿tengo esas virtudes de Dios en mí? Sí, soy hijo de Dios, soy un hombre espiritual, pero en mi espiritualidad se han desarrollado todas esas virtudes que Dios necesita de mí. Porque ¿qué es lo más importante? ¿Y cuál es el consejo que vamos a sacar en conclusión al terminar estos versos? Es que Dios quiere que usted y yo andemos en el Espíritu. Y el andar en el Espíritu nos traerá el poder
desarrollar en nuestras vidas, aplicar y tener estas virtudes. ¿Ya? Son nueve versos, o sea, nueve virtudes que describen el fruto del Espíritu. Y estas las podemos dividir en 3 grupos. El primer grupo tiene que ver con las verdades de un cristiano en su relación con Dios, cuando estoy hablando de amor, gozo y paz. La segunda parte o subdivisión que podamos hacer de estos 9 frutos, de estos 9 virtudes que componen el fruto, tienen que ver con el cristiano en la relación con los otros en su vida social. Estamos hablando de paciencia, benignidad y bondad. Y la tercera subdivisión que hacemos del fruto tiene que ver con el cristiano en su relación consigo mismo. Esto tiene que ver con la fe, la mansedumbre y la templanza. Y en la gracia del Señor vamos a poder ir detallando uno por uno. Espero pueda prestar usted atención y el Señor nos dé la gracia para ir entendiendo. Vuelvo a leer. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Usted aquí, hay tantas enseñanzas en la palabra de Dios que hablan acerca del amor, y las más relevantes, por así decirlo, habla la carta que escribe Juan, cuando Juan nos dice que Dios es amor. Y es importante que diferenciemos. La Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, nos habla de varias ocasiones en las que se aplica el amor. Y usted y yo hemos podido escuchar y hemos oído y hemos estudiado hablar acerca del amor ágape, el amor filial, el amor eros. Y en este caso, este amor habla del amor ágape, acerca del amor de Dios. Y por eso que dice, una de las variadas palabras que se traducen amor es ágape, es lo que le comentaba, que se refiere al amor por elección de la voluntad y no el afecto emocional, ni tampoco la atracción física o el lazo familiar, sino al respeto, devoción y afecto que incluyen siempre el servicio voluntario y la disposición incondicional al sacrificio. Por eso que este amor que Pablo les habla aquí a los hermanos no es el amor de hermano, no es el amor familiar, tampoco es el amor de matrimonio, el amor de pareja, sino que es un amor desinteresado, con devoción, y que usted y yo hoy en día manifestamos hacia nuestro Dios. Ese es el amor ágape, y el amor que Pablo aquí empieza a describir referente al fruto del Espíritu. Al fruto del Espíritu. Y nos damos cuenta que en nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios, como hombres y mujeres espirituales, el amor viene a ser una característica esencial. ¿Por qué? Porque usted y yo podemos entender que Dios nos ha amado, y es más, la palabra lo dice, mirad con cuán amor nos ha amado el Padre, para que seamos hechos hijos de Dios. Y un cristiano sin amor no es cristiano. No es cristiano. Y es por eso que la intención de esta enseñanza es que usted y yo hoy en día podamos autoexaminarnos. Sí, está bien, somos hijos espirituales, somos hijos de Dios, pero tengo estas cualidades en mi vida, tengo el amor de Dios en mi vida, este amor desinteresado, este amor sincero, este amor leal, este amor verídico, que es una característica que Dios quiere que en tu vida y en la mía esté. Dios no pueda en esta mañana llenarnos de amor, ese amor que Dios pone en nuestra vida, al darnos cuenta que Él nos ama. Y al usted y yo darse cuenta que Dios nos ama, nos va a hacer transmitir este amor para con Dios primeramente, y así también para con nuestros seres queridos. La segunda virtud, y llamémosle virtud a las características de este fruto, es el gozo. La palabra del Señor nos enseña, dice, ¿qué es el gozo? ¿A qué se refiere Pablo con este gozo? Es una felicidad basada en promesas divinas que no cambian y realidades espirituales eternas. Este es el gozo propio, único y exclusivo de usted y yo como hijos espirituales. Yo nunca he escuchado a un hombre natural, a un hombre que no conoce a Dios decir estoy con gozo. No es algo que esté dentro de sus características, de las descripciones que él puede hacer de sí mismo. En cambio, usted y yo en más de alguna oportunidad, es más, hemos cantado muchas veces en alabanza gozo y luz. Y ese gozo que usted y yo tenemos, o hemos tenido, o debiéramos tener,
Es el gozo que Pablo está hablando aquí como una de las virtudes que componen el fruto del Espíritu. Es un gozo indescriptible, un gozo que no cambia, que no muta. Y ese es el gozo que pone Dios en sus hijos. ¿Para qué? Para que puedan estar siempre en un gozo constante ante la presencia del Señor. Y estas virtudes que Pablo enseña son cosas atribuibles a Dios. ¿Por qué usted puede pensar, chuta, más de alguna oportunidad estuve triste, estuve pasando dificultad, pero el amor de Dios siempre estuvo? Estuve pasando una situación difícil, pero el gozo del Señor fue mi fortaleza. Vamos entendiendo, hermano, estas virtudes que Dios necesita que estén en nuestras vidas. Y usted y yo tenemos que buscarlas. Y esto es como dice un cántico que dice que no puede estar triste el corazón que alaba a Dios. Aquí hago referencia con esto a que usted y yo deberíamos ser las personas más gozosas en esta tierra. Los cristianos tristes no deberían existir. ¿Por qué? Si usted y yo entendemos que tenemos un Dios tan bueno, tan misericordioso, tan bondoso, deberíamos andar saltando en un pie. Deberíamos estar contentos, deberíamos ser transmitidores de gozo. Continúo. Y para terminar con el tema del gozo, esto es independiente de las circunstancias que usted y yo podamos estar viviendo. Porque sí, estamos bien, estamos con salud, tenemos provisión, Dios nos ha guardado, estamos gozosos, sí, estamos contentos. Pero si no hay salud, si no hay provisión, si no hay sustento, este gozo igual tiene que estar en nuestras vidas. Y esa hace la diferencia entre una virtud de Dios que pone en nuestra vida a un gozo pasajero, a una alegría pasajera. Continuamos diciendo, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y esta paz es la misma paz que el Señor Jesús transmitió a sus discípulos. Cuando Él les habla diciéndole, inicia una enseñanza diciendo, no se turbe vuestro corazón. O sea, dándole tranquilidad a ellos por lo que había de acontecer. Esta fue una de las últimas enseñanzas que Jesús compartió con sus discípulos antes de ser arrestado y vivir esa semana, que fue la semana del Calvario que vivió Jesús. Y en esa enseñanza Jesús le dice, no se turbe vuestro corazón, estar tranquilo. Y termina esa enseñanza diciendo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y esta paz es la misma que Pablo les comparte a los hermanos de Corinto, que tienen que estar en ellos como una virtud del fruto del Espíritu que Dios había puesto en sus vidas. Y entendamos, todas estas cualidades, todas estas virtudes van a estar en usted, van a estar en mí siempre y cuando usted y yo andemos en el Espíritu. Y cuando hablo de esta paz es una calma interior que viene como resultado de la total confianza y relación de salvación con Cristo. Y hoy en día, bueno, llevamos ya un par de meses en estas circunstancias y hemos escuchado a nuestros hermanos predicadores hablar de esta paz, de esta tranquilidad que usted y yo tenemos que tener. Y esta mañana el Señor, por medio de su lección, nos recuerda que en usted y en mí, producto del fruto que Dios puso en nuestra vida, tiene que estar esta cualidad que es esa paz, esa tranquilidad que solamente los cristianos tenemos. Ese es el primer grupo que son verdades que tienen que estar en nuestra vida como cristianos y que se transmiten en una relación con Dios. Tanto el amor, el gozo y la paz. Y el segundo, recuerden que son 9, vimos las primeras 3. Las segundas 3 tienen la aplicación o el desarrollo hacia los demás, hacia nuestros hermanos. Dice, ya vimos el amor, el gozo, la paz, ahora viene la paciencia. Se refiere a la capacidad para soportar ataques infligidos por otros y la disposición tranquila para aceptar situaciones irritantes o dolorosas. ¿Qué es esta virtud que Pablo menciona aquí? Es algo que es necesario que esté en nuestra vida. ¿Por qué? Porque en algún momento vamos a tener que echar mano a la paciencia. Podemos vivir procesos difíciles, procesos duros, procesos tristes, procesos dolorosos, procesos que afligen nuestra alma. Y aquí es necesario, mire,
si después lo analizamos con calma en estos 9 atributos, nuestras 9 virtudes que componen el fruto del Espíritu, Dios nos prepara para desarrollarnos y para vivir en todos los ámbitos de nuestra vida. Y es aquí cuando la paciencia tiene un sentido muy importante hoy en día. ¿Cuántas personas necesitan esta paciencia que da Dios? Y es cosa de que miremos a nuestro alrededor, mira al vecino, al compañero de trabajo, están muy preocupados, están agobiados, están prácticamente desesperados. En cambio, en usted y en mí, el Señor ha puesto esta paciencia que es una virtud en nuestra vida, que podamos ver el vaso medio lleno, o podamos tener la esperanza de que sí, todo esto pasará, Dios será con nosotros, sí, estoy sufriendo ahora, pero esta paciencia es muy propia de los cristianos en ese entonces. ¿Por qué? Porque ellos eran perseguidos, eran atacados, ellos eran agobiados. Usted y hoy en día no sufrimos eso, pero de una u otra manera llegamos a aplicar esta paciencia en nuestra vida. Paciencia, benignidad. ¿Qué es benignidad? Es un interés sincero en los demás, que se refleja en el deseo de tratarlos con amabilidad, tal como el Señor trata a todos los creyentes. Benignidad. Aquí estamos hablando del trato que existe entre nosotros, y no tan solo entre nosotros como cristianos, con los hombres, mujeres que no conocen a Dios. Generalmente, desde el hombre que no conoce a Dios hacia el cristiano hay un maltrato ofensivo, despectivo, humillantes, atacantes hacia los cristianos. Pero en esta mañana el Señor nos enseña que nos da la paciencia quizás para recibir todo eso. Y también nos da esta hermosa herramienta que es la benignidad. ¿Para qué? Para responder quizás el mal con bien. Para quizás responder el aprobio, la crítica, la ofensa con amor, con mansedumbre, como Dios. Entendamos que la palabra nos enseña que Dios no hace acepción de personas, Dios los trata a todos por iguales. Y eso mismo Dios quiere que esté en nosotros, esa benignidad de no hacer diferencia. Sí, tú me ofendiste, tú me atacaste, ¿qué voy a hacer yo? Voy a orar para que Cristo aparezca en tu vida. Voy a orar para que puedas tener ese encuentro con el Señor. ¿Y esto cómo se nombra, cómo se llama ese proceso que usted y yo quizás muchas veces lo hemos aplicado, pero no conocíamos el nombre? Es benignidad. Benignidad. Continúo. Bondad. Y aquí con este termino el tercer grupo que es aplicable a los demás, a terceras personas. Cuando habla de bondad, Pablo se refiere a la excelencia moral y espiritual que se manifiesta en la iniciativa para emprender actos de bondad. Dios manda a los creyentes que sean bondadosos. Y aquí este bondadoso, cambiémoslo por generoso. Dios quiere que usted y yo, para con los demás, seamos bondadosos, generosos. Y aquí también Pablo está preparando el corazón de los hermanos de Gálatas para una enseñanza que viene en el capítulo 6, cuando nos habla acerca de que no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, y mientras dependa de usted y de mí hacer el bien a todos, y cuanto más a las familias de la fe. Aquí Pablo está hablando acerca de ayuda social, cuando habla de bondad, de generosidad. Y es muy importante que en su vida, en la mía, pueda estar este acto bondadoso, este acto desinteresado, este acto que no busca nada a cambio, de ayudar cuanto más a los hermanos de la fe, pero así también con los desconocidos, con los que necesitan de Dios, con los que en más de alguna oportunidad pueden presentarse en nuestro camino y pedir algún tipo de ayuda. Es una virtud del fruto del Espíritu, es que su corazón y el mío pueda ser bondadoso. Y los últimos tres, que hace alusión al cristiano consigo mismo, dice paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando habla de fe, también se traduce como fidelidad y se refiere a conducirse como una persona leal y digna de confianza. Esta es la fe que el Señor necesita que esté en su vida y en la mía. Una fe leal e intangible para con Dios, y así también que usted y yo pueda ser una persona que inspire fe, transmita fe, y que venga otro y pueda
depositar su fe y su confianza en usted. Muchas veces pensamos que la fe, sí, yo por fe creo en Dios y con eso basta. Pero al analizarlo y al verlo como una virtud del fruto del Espíritu, la fe se puede aplicar tanto para con Dios, tanto para mi vida reflejar la fe en Dios y tanto para que otros vean reflejada la fe que yo tengo hacia Dios en mí. Es por eso que esto es algo que tiene que ver cada cristiano consigo mismo. ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está su demostración de fe? Sí, yo puedo tener mucha fe en Dios, pero el hermano Camilo que me ve, que comparte conmigo, puede ver, chuta, sí, tiene harta fe en Dios, pero no vive como un hombre de fe. No se desenvuelve como un hombre de fe. La aplica en un contexto, pero no en todos los ámbitos de la vida. Y en esta mañana el Señor, por su enseñanza, nos ayude para que esta fe pueda estar en nuestra vida. Fe, mansedumbre. Mansedumbre, ¿qué es? Es la actitud de humildad y amabilidad que se somete con paciencia a pesar de la ofensa, sin deseo alguno de venganza o retribución. Mansedumbre, mire, puedo recordar, no lo tenía en mente, pero mansedumbre viene de manso. Y puedo recordar en una ocasión, estuve leyéndolo hace poco, por eso lo puedo recordar. Voy a hacerlo bien breve. Contexto, Éxodo, el pueblo saliendo de Egipto. Ya salieron, están acampando y ocurre un cierto disyuntivo, un cierto problema. Y llega a pasar que María y Aarón hablan contra Moisés. Hablan mal en contra de Moisés. Para que usted me entienda, están pelando a Moisés. Y entendamos, esto es un paréntesis, Dios sabe todo, Dios está en todas partes. Y dice la palabra en Éxodo que Dios, en su omnipresencia, escuchó esto y los llamó y los apartó y habló con ellos en presencia de Moisés. Y le dijo, ¿cómo se atrevieron ustedes a hablar de Moisés? Que no hay varón más manso que él en toda la tierra. ¿A qué voy con esto? Que les pongo este ejemplo. Así actúa la mansedumbre. ¿Qué pasó con Moisés? Sus hermanos sanguíneos murmuraron, lo atacaron y hablaron mal de él. ¿Y cuál fue la reacción de Moisés? No fue ninguna, porque Dios lo conocía. Es más, Dios dice, ¿cómo hablan mal de él? Sabiendo que él es manso, es humilde, aplica mansedumbre. Él no va a responder, no va a atacar, no va a demostrar quizás un descontento, sino que tiene esa humildad, esa sencillez para recibir todo. Y esa es la mansedumbre que el Señor quiere que esté en su vida y en la mía. Muchas veces escuchamos, no, están hablando mal de mí. Voy al tiro para allá, voy a echarle la niñal y voy a parar los carros. No actuamos con mansedumbre, es más, hacemos todo lo contrario. Hablan mal de uno, recibimos alguna ofensa y respondimos con una ofensa peor. En cambio, el Señor en esta mañana nos transmite y pide que en nuestra vida pueda estar esta mansedumbre, que es un acto de humildad, de amabilidad, que somete paciencia y a pesar de la ofensa, y no tiene deseo de vengarse, no tiene deseo de retribuir lo que se recibe. Y el último dice templanza. Templanza también se conoce como dominio propio y se refiere a la restricción de las pasiones y los apetitos. Templanza es dominio propio. ¿Qué nos habla esta virtud? Que usted y yo podamos controlarnos, apartarnos del mal. Nuestro hermano Camilo nos hablaba, sí, somos espirituales, pero aún persiste esta lucha entre lo espiritual y lo carnal. En cambio, si el Señor pone en usted templanza, no habrá este interés, no habrá este deseo, no habrá este apetito hacia lo malo. Y ya, concluyendo, dice la palabra, contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cuando hablan los que son de Cristo, los que son espirituales, han crucificado todas las obras de la carne que pudieron estar en algún tiempo en nuestras vidas.
Y aquí Pablo ejemplifica que en la cruz, si bien Dios por medio de la cruz nos dio salvación, pero por medio de la cruz Él llevó todos nuestros males. Y es como dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, en esa cruz también fue crucificada nuestra carnalidad. ¿Y cuál tiene que ser nuestra oración y nuestro buscar hoy en día? Que el hombre espiritual sea cada vez más alimentado. Y esta es una enseñanza que me acuerdo que recibí muchos años atrás en un evento de voluntarios, que el pastor que exponía dice, ¿cómo matamos al hombre carnal? Es no dándole alimento. En esta mañana usted está siendo alimentado espiritualmente, pero no serviría de nada si usted termina de aquí y se pone a alimentar su hombre carnal, su hombre natural. Y esta lucha va a persistir, porque simplemente seremos espiritual 100% cuando estemos ante la presencia del Señor. Pero esta mañana esta enseñanza nos anima y nos motiva a que andemos en el Espíritu, a que busquemos las cosas espirituales, a que busquemos más de Dios, a que participemos más de las cosas del Señor. ¿Y esto cómo lo logramos? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Eso es lo que el Señor busca de usted y de mí, eso es lo que Pablo buscaba de los hermanos de Gálatas. Y en esta mañana pueda esta enseñanza ser de bendición para nuestra vida. Nos falta mucho, nos cuesta mucho, sí, pero herramientas tenemos, enseñanzas tenemos la palabra del Señor. Solamente nos queda disponernos y rogar y buscar cada día que nuestro hombre espiritual vaya desarrollándose. ¿Para qué? Para alcanzar a tener estas virtudes del fruto. Y el Señor quiere que usted y yo seamos hermosos para Él, seamos productivos para Él. Y hasta aquí quiero llegar yo, ya que no me cabe duda que mi pastor compartirá, detallará y nos bendecirá aún más con esta enseñanza. Les voy a invitar para que podamos orar, dar gracias al Señor por lo que hemos compartido y para que el Señor sea cada día más con nosotros, porque necesitamos mucho de Dios, nos falta mucho aún. Le invito a que oremos al Señor. Padre Santo, te agradecemos, Señor, en esta mañana el haber una vez más compartido, Señor, de estas enseñanzas que hacen tanto bien, Señor. Sabemos lo que tú quieres de nosotros, sabemos lo que tu palabra nos dice, cómo tenemos que desenvolvernos, desarrollarnos. Pero te pedimos, Señor, que nos ayude, porque nuestros pensamientos quizás muchas veces se apartan, son de continuo al mal, nos descarriamos, nos desviamos, Señor, y es por eso que en esta mañana nos queremos acercar más a ti, nos queremos acercar más a tu enseñanza, y que podamos ser cada día más espirituales, y al ser espirituales tendremos estas hermosas virtudes que están detalladas en su palabra. Señor, ayúdanos a ser cada vez más completos en ti, cada vez más perfectos en ti, y que podamos, Señor, ser fiel reflejo de un creyente, de un hijo de Dios espiritual. Gracias te damos, te pedimos que sea con nuestro pastor, que nos compartirá en un momento más el texto que confirma esta enseñanza. Gracias te damos, Señor, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, me despido deseándole bendición y nos vemos pronto. En un momento más viene mi pastor, que nos soltará el texto, y más tarde compartiremos un nuevo servicio online en vivo y en directo. Nos vemos, no se olvide prender sus cámaras para saludar y nos vemos, hermanos. Bendiciones. Adiós.